Estás escuchando Hola Mundo, el podcast de Rubén Señor y Lucía Sánchez, creadores del blog de viajes algoquerecordar.com. Hola, hola, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa del podcast Hola Mundo. Hoy vamos a hablar de Bolivia. Eso no es hierbito. Parece basura, dice la señora. A ver, otra vuelta le haremos mirar. Ahí está, mírenlo bien. Vas moviendo, poco a poquito. Pero ¿qué es lo que va saliendo ahí encima? Véanlo. Eso que habéis oído es el Mercado 4 en el Alto, en La Paz. Allí toda la gente alrededor de un señor que vende unas cosas raras y todo el mundo allá, pues sí, pues parece muy interesante, muy interesante. Por cierto, hoy contamos con la segunda opinión, nada más y nada menos que de Sele, del Rincón de Sele. Hola, Lucy. Hola, Rubén. ¿Por qué queríamos ir a Bolivia? Pues hombre, yo siempre que pensaba en Bolivia pensaba en historias de mineros. De hecho, había visto antes de la Vuelta al Mundo un programa, una especie de reportaje sobre todo el tema del trabajo en las minas que me había impactado mogollón, que me tiré como 3 días dándole vueltas a ese tema de cómo podían vivir, cómo podían hacerlo, así que para mí Bolivia era minas y bueno, eso era lo que estaba en mi cabeza. ¿Y tú por qué querías ir a Bolivia? Yo por Uyuni era una cosa que tenía ahí desde el primer día que salimos, era como un objetivo en aquel viaje de un año, era como yo tengo que ir allí. Yo había visto fotos y digo, madre mía, eso tiene que ser espectacular. O sea, Uyuni, sí, por favor. Entonces, solo por eso, la verdad. Bueno, pues una vez más se vuelve a cumplir esta dualidad que tenemos tú y yo, al que a uno le atraen mucho los paisajes y todo lo estético, y a la otra pues las historias de personas, ¿no? Se vuelve a cumplir otra vez aquí en Bolivia. No lo podemos camuflar esto de ninguna manera. ¿Cómo imaginábamos que iba a ser nuestra Bolivia entonces? Pues yo me imaginaba un país por las nubes. Un país ahí, venga, de alto, o sea, 4.000 metros de país. Es como... Ah, te iba a decir por las nubes de Caro, porque No, de Caro alto, no de era. alto, de 4.000 metros el país aquí. Es como, madre mía, por encima del Teide, que para mí hasta hacía no mucho era como lo más alto que yo había ido, ¿no? 3.718 metros. Y esto era 4.000 por encima. Y dice, y la gente vive por encima, ¿no? Era como, wow. Y luego también lo que sí que no me imaginaba es lo auténtico que luego resultó ser. Eso sí que, bueno, me imaginaba, bueno, pues país Sudamérica, tal, pero luego la verdad es que aluciné con eso. Para mí Bolivia iba a ser el destino de la Vuelta al Mundo en el que más nos íbamos a enfrentar como a la cultura aborigen. Pues esas caras tan andinas, esas ropas tan únicas, no sé, era como que yo me veía casi pues ahí como rodeada de indios nativos y un poco enterándome de qué iba eso de verdad, así en primera persona. ¿Cuándo fuimos? ¿Cómo fuimos? ¿Y qué ruta hicimos? Estuvimos allí del 29 de marzo al 19 de abril de 2014. Entramos por su frontera con Paraguay por tierra, por Santa Cruz de la Sierra, seguimos hacia Sucre, Potosí, Uyuni, Bien. La Paz y Copacabana. Y más o menos cómo hicimos el viaje. Bueno, esto fue todo en autobús. De hecho, el traslado desde el Chaco paraguayo hasta Santa Cruz de la Sierra fueron como 22 horas, una cosa loca. Y cada trayecto era, pues eso, 7, 8 horas, de Uyuni a La Paz creo que eran como otras 15. Bueno, el autobús y nosotros, todo uno. Pero no eran como los vietnamitas, no íbamos echados, íbamos sentados, sentaditos. Y rodeados además de grandes faldas. Grandes Faldas, mantas, de las cholitas que llevaban allí. Trenzas, gorros. Sí, me acuerdo aquel trayecto de Uyuni a La Paz que íbamos en la planta de alta del autobús y a nuestro lado iban 2 cholitas, iban con ese refajo, esa falda enorme y nos enseñaban que debajo llevaban más faldas y más y más y más y eran como medio de contrabando, eran para vender luego y claro, hacía un calor allí que no veas y cómo tenía que supurar aquello, ¿verdad? Joder, y cómo aguantaban, ahí ellas. Claro, el negocio es el negocio. Y bueno, una vez más nos acordamos desde este paisaje de Uyuni tan abierto, tan bonito, tan blanco, de nuestro patrocinador Chapka Seguros, que un programa más nos acompaña y además regala ese 7% de descuento con el código MUNDO para cualquier seguro de viajes que contratéis con ellos. Y nos regala esta sección de Palabras by Chapka, que ya sabéis que en países en los que compartimos el idioma, más o menos entenderte te entiendes, pero anda que no hay expresiones
y palabras y no sé, y que no hay manera de explicar, o sea, que hasta que no, que incluso dentro de un contexto dices, pero ¿qué me están diciendo? Y yo realmente te diré que en Bolivia fue el país en el que más sentí que a veces, aun compartiendo el idioma, no entendía a las personas y no entendía lo que estaba pasando. Bueno, es que en muchos sitios, incluso ya aquí en nuestro país, cuando más te pierdes y más ahí vas hacia las montañas o a un lugar un poco perdido, es que ni entendemos a la gente de nuestro propio país. Pues ya en Bolivia ni te cuento, cuando te pierdes un poquito, es que ni entre ellos se entienden. Sí. Te sueltan un palabra como, por ejemplo, pasanacu. Un sistema para prestar dinero a amigos o conocidos. Vamos, un bizum. Lo inventaron ellos. Todos los bolivianos son unos visionarios. Un bizum a la boliviana. ¿Qué nos encontramos en Bolivia? Lo primero que nos chocó fue el tema de los idiomas, ¿vale? En Bolivia conviven 4 idiomas oficiales: el quechua, el guaraní, el aymara y el español. Pero también hay otras 60 lenguas y dialectos, de las cuales 36 están reconocidas en la Constitución. En algunos lugares, por eso a nosotros nos pasaba que no nos entendíamos hablando español, ¿no? Y además, esos cambios que hacen tan rápidos, ¿no? Como pasaba en Paraguay con el yopará, ¿no? Que primero te estaban hablando en español y pasaban al guaraní y tú ni te habías enterado, ¿no? Y ellos, todo el mundo que estaba allí se estaba enterando de lo que estaba pasando, porque hay palabras, como esas palabras baichapka, que se expresan mejor en otra lengua. Entonces ellos dicen, esto te lo voy a decir en quechua. Y tú te quedas ahí como, ¿qué? Perdido. Y eso nos pasaba constantemente en Bolivia. Nos encontramos, como decía antes, un país auténtico, súper auténtico. Es un país muy, muy especial, muy, muy diferente del resto de Sudamérica. No sé, no sé por qué. Hay que estar ahí y dices, ahora lo entiendo. Este sitio es diferente. Y sobre todo, la altura. La altura marca el tipo de vida, sin duda. Al final estuvimos entre la parte de subida de Paraguay, todo Bolivia y Perú, como 2 meses en altura. Y aquello acaba pasando factura, ¿eh? Y dices, pero la gente cómo vive aquí. Claro, te cuesta respirar, Bueno, empezamos allá a mascar coca, ¿te acuerdas? Sí. Era como, wow, vamos a mascar coca, somos súper peligrosos, somos lo peor, aquí mascando coca. Que también tiene su técnica, ¿eh? Que no es tan fácil, que hubo que Bueno, yo aprenderlo. me acuerdo que al principio yo me la tragaba, tú te partías la caja, porque claro, yo no acabé de aprender a mascar, luego ya sí, pero al principio es como que me la tragaba toda entera, ¿no? Que hace como una bolica aquí en el mofletillo, ¿verdad? Vas así mordiscando un poquito, pero sin abusar del mordisco, y chupando poco a poco, y te haces un mofletillo ahí de coca, así como, ¿sabes? Como una bolica, y vas ahí, y eso va tal, y te va ayudando a que no te dé el soroche, ¿vale? El soroche, el mal de altura. Que para quien no lo sepa, pues bueno, lo que sí que había que intentar era no hacer comidas copiosas, beber mucha agua, intentar no beber alcohol y si te pega el soroche, bajar lo antes posible para recuperar, ¿no? Estas eran como las claves. Y allí tenían también, bueno, té de coca, galletas de coca, pero yo creo que lo principal para enfrentarse a la altura es vivir como viven los bolivianos, que es hacerlo todo muy despacio. La gente tú la ves subiendo en La Paz una cuesta ahí, un repecho que tú dices, esto no lo sube nadie, y ellos van ahí, pasito a pasito, despacio, con su pedazo de bolsa que llevan colgada a la espalda, pero despacio, despacio, despacio. Y eso yo creo que fue para mí la enseñanza más grande de Bolivia, ¿no? Aprende a vivir despacio. O sea, las condiciones son duras, pero tú te puedes adaptar a ellas. Y sí que es cierto, lo que comentabas, que al final ya de los 2 meses estábamos un poco ya que, pues una tos así, un poco extraña y tal, y en cuanto bajamos se nos pasó todo Es que ese nos cambió tema. hasta la voz, yo creo. Sí, O sea, cambió sí. como que era una cosa como que te faltaba oxígeno ya permanentemente y todo era como... Y es verdad que sí, si no haces esfuerzos físicos, todavía aguantas más. Pero claro, me acuerdo que venía gente como de vacaciones, cuando hicimos el trekking aquel en Perú, o la bajada en bici por la carretera de la muerte y la paz y tal. Entonces la gente viene como de vacaciones, viene como a tope de super esfuerzo y sí, claro, se les pega un reventón la altura que les da un mal. Claro, nosotros después de Bolivia entramos a Perú. Claro. Y ahí ya estábamos súper aclimatados. Estábamos ahí, que vinieron, me acuerdo, en aquel trekking en el Salcantay, que vinieron un par de holandeses, unos argentinos, y al segundo día estaban todos muertos. O sea, que venían con toda la fuerza y eran 95 kilómetros andando y fueron cayendo. Y nosotros íbamos siempre como mucho más adelante, llegando los primeros. Íbamos frescos gracias a Bolivia. Claro. Bolivia nos entrenó para esto. Y bueno, yo creo que de lo más significativo de Bolivia son las cholitas. Las cholitas, a mí ese look me encantaba. O sea,
esos refajos, con esos tiranticos, con las coletas, ese sombrero así de bolita, eran como wow. O O de sea, copa, porque dependiendo de dónde nos sí, íbamos sí. moviendo, cambiaba. Sí, a mí me encantaba hacer fotos, me encantaba hacerle fotos a las cholitas. Es que me era un vicio. Claro, eso es, yo creo que uno de los motivos que hace que Bolivia sea tan, como tan auténtico, ¿no? Que está como muy, muy separado de lo que sería, pues, cualquiera de los países con los que hace frontera y también cualquiera de los mundos que nosotros podamos conocer. Es decir, no está allí la ropa de Zara. No han llegado allí las multinacionales y todo el mundo va vestido igual, ¿no? O sea, esto ahí, el tiempo como que se ha detenido y todo funciona de otra forma. Recuerdo un artículo que leí, porque claro, esto de aprender a mascar coca lo aprendimos en los autobuses, porque esas horas allí que teníamos de viaja, viaja, pues al final le preguntas al de al lado cómo se masca, no sé qué, pues te lo van enseñando. Pero todo con calma, ¿eh? Porque ellos no son así gente de muchas palabras, al menos esa es la sensación que tuvimos. Después de venir de Paraguay fue un shock. Es verdad que son muy callados, son como muy para adentro. Son eh, del monte, es que la sí, altura son tampoco. como muy Tienes que. recio todo, muy una mirada así, muy tal, como muy, los movimientos muy controlados, las palabras muy justas, Es todo que tal. mueres si no. Sí, Tienen que y ser. además es que verdad también que eran como muy honrados. De hecho, Sí. ellos se, se, se perfilaban así, como Mm. muy honrados, y hablaban de los peruanos y los chilenos como que son peligrosos", Sí. ¿no? Como que ellos son un pueblo pues muy honrado, muy así, muy de la montaña. Jo, es que en los mercados, acuérdate, que es que nosotros preguntábamos los precios y desde el primer día, y era muy evidente que no éramos de allí, nos daban los precios reales, el menú, lo que costaba el menú del día, todo bien, tú veías que te habían puesto el mismo plato de tamaño que al de al lado, o sea, todo, y ellos sí, como dice Rubén, se sentían orgullosos de ser pues un pueblo bastante honrado. Sobre el artículo que leí en un periódico, en uno de esos trayectos largos, en un periódico local, me llamó mucho la atención que había en aquel momento, supongo que habrá ido evolucionando, pero probablemente pueda dar un punto un poco significativo de cómo es el país, que la gran mayoría del país vive dentro de lo que es economía sumergida, es decir, pues mucho puesto de callejero, mucho compraventa y mucho, o sea, no hay un volumen de empresas dadas de alta donde todo se gestiona y tal y se pagan impuestos así, sino que había, la gran mayoría de la población vivía dentro de la economía sumergida, Es ¿no? algo hoy para ganar el dinero de hoy. Mm. Por todos estos motivos que hemos contado, de alguna manera llegamos a la conclusión, no sé si errónea o no, pero para nosotros fue así, de que Bolivia es como un país de Asia puesto en Sudamérica, como Filipinas es un país de Sudamérica puesto en Asia. O sea, como que son los países que contrastan un poco más, ¿no? Como que Filipinas no parece tanto sudeste asiático y Bolivia, por alguna razón, o por todas estas, no está tan cerca del resto de países de Sudamérica, ¿no? Sí que nos pareció un poco aquello. En los puestos callejeros se pueden encontrar salchipapas, pique macho, empanadas tucumanas, tortilla, papas rellenas, silpanchos, chicharrones, majaritos, que es como una especie de arroz con pollo, cuñapés, masitas con queso, mandioca y huevo, pacumutos, que son brochetas, quesos artesanos y para los amantes del dulce, gelatinas de todos los colores y merengues o cremas. Y ojo, la chicha, La chicha, eso fue un gran descubrimiento, me encantó. La chicha morada esta, eso estaba riquísimo. hecha de un maíz morado. Porque claro, a partir de que tú ya empiezas a subir para arriba en Sudamérica, el maíz es una palabra sagrada y no es el maíz amarillo que solamente sabemos nosotros que sale de la lata, no. Son los 200 tipos de maíces de muchísimos colores, tamaños y formas. Entonces, este maíz es uno que tiene un colorcito morado y que lo utilizan para hacer una bebida que claro, es que allí pues como que tomarte un vino con la comida no pega mucho, porque te pega un leñazo a la altura que no veas, ¿no? Entonces, en general, los menús del día se acompañaban de chicha y nos hicimos bastante adictos. ¿Qué tiene que ver Bolivia y Santa Cruz de la Sierra con el cine y ese pedazo de director que es Spike Jonze? La película Her nos pilló en Santa Cruz de la Sierra. Es la ciudad a la que llegamos después de 22 horas de autobús desde el Chaco paraguayo y llovía, así que nos dimos el lujo. Al final ir al cine en los diferentes países a los que vas no deja de ser una forma de enterarte de cómo se vive en un sitio, ¿no? Cómo se siente, ¿no? Un arte como es el cine. Lo habíamos hecho en Australia, lo hemos hecho en otros sitios. Bueno, en Australia fuimos a ver el Hobbit
no nos enteramos de nada, porque estaba en inglés, no nos enteramos de nada, de nada. Y encima hay Voldemort, Encima hablaban raro ya, si el inglés de los australianos, de los ingleses, vaya, de los anglosajones, ya es raro de por sí, ya con palabras ni te cuento. Ingleses, que no sabía hablar inglés, hombre, para nosotros. Entonces en Bolivia quisimos repetir experimento y fuimos a ver Her. Si no la habéis visto, pues saltaros los próximos 3-4 minutos del podcast, ¿vale? Por no destriparla mucho. Y ya está dando en verla porque es un peliculón. Entonces hicimos un experimento que fue ir al cine en Bolivia. Adelante con el experimento. Precio de las 2 entradas, 90 bolivianos, 4,5 euros cada una. No tan barato como podíamos pensar. Lo cual, y teniendo en cuenta los precios de Bolivia, el cine aquí debe de ser casi un lujo. Asientos no numerados, sin sitios VIP ni demás chorradas de nueva creación. Palomitas y refrescos, misma textura, mismo color, mismo sabor, mismo ruido, nada nuevo. Aunque el cine esté vacío y siguiendo la tradición, sí o sí, la persona más alta de la sala se iba a sentar en el asiento delante de nosotros. Eso también es igual. La película estaba en versión original y subtitulada al castellano. En esto nos llevan ventaja los bolivianos y en general casi todo el mundo. Estamos cansados de oír y somos los primeros en reconocer que los españoles de inglés vamos mal. Eso de doblarlo todo tiene algo de culpa. La poderosa industria del doblaje nos ha hecho vagos y ha conseguido que en ningún momento de nuestra vida sintamos la necesidad de aprenderlo, a no ser que lo necesitemos para un trabajo o tengamos una novia inglesa. Y aquí viene la nota de color que andamos buscando, el cómo se percibe la película. Partamos de la base de que Her viene a ser una ingeniosa obra muy bien rodada, claro, que camufla un drama al que nos dirigimos en un futuro no muy lejano, ya que habla del amor perfecto entre un hombre de miedo y hueso y una mujer digital en formato de programa de ordenador. Un amor que te entiende porque lo sabe todo de ti. Un amor sin miedos, en el que todo funciona, sin sufrimiento, en teoría. Ya metidos en película, y cuando todo es felicidad en la relación, en el momento cumbre, vía ciberorgasmo, un momento ciertamente triste, la gente que nos rodeaba, palomitas en boca, reía. Cuando ya no todo era color de rosa, y el protagonista humano cree que está a punto de perder a su novia, cuando le veíamos correr desesperadamente para caerse en pleno metro, cuando el pánico hace que se levante y siga para intentar evitar lo inevitable, la gente, en lugar de sentir ese dolor y compartir esa angustia, también reía. En ese preciso instante, en Santa Cruz, Bolivia, es cuando nos preguntábamos qué importa de verdad en la percepción de una obra de arte, en este caso de una película. ¿La intención del autor o cómo es percibida? ¿Por qué según dónde hayas nacido y bajo qué circunstancias el ser humano puede ser tan diferente hasta en detalles tan aparentemente insignificantes o poco visibles a primera vista? No estamos hablando de comer cucarachas, dormir en el suelo o ducharse a cubazos. Hablamos de cómo entender la vida, el dolor, el amor, la muerte. Qué raro fue aquello, ¿no? Estabas delante de un drama y la gente se partía de risa. Y esto además lo voy a hilar con cuando veíamos actuaciones de humor en la calle, ¿no? Que había bastantes, que además se montaban, pero muchísima gente alrededor del humorista, y el humor era como muy de voy andando, me caigo al suelo, ¿sabes? Como muy un poco como los payasos del circo. Y a nosotros como que no nos hacía gracia, pero la gente se partía de risa, pero que se caían al suelo de la risa. Ese humor tan básico, digamos, que nos parecía a nosotros, en aquella plaza en La Paz, con gradas repletas de gente, sonaba así. Y ojo, que lo de básico no es por decir que ellos eran básicos, que este humor lo vimos también en Japón. O sea, que es que esto no tiene nada que ver ni con capacidad económica, sistema de funcionamiento del país, ni nada, ¿no? O sea, supongo que será una cuestión pues muy cultural, como muchas otras. Bueno, sin duda son formas diferentes de entender la vida, ¿no? Para eso fuimos al cine y para eso nos paramos en las plazas a ver lo que está haciendo la gente y cómo reaccionan de diferentes maneras ante el mismo estímulo, ¿no? Respecto a nosotros. Porque, claro, yo estaba viendo Her y estaba por dentro con un nudo de Dios mío, ¿a qué mundo vamos, no? Y la gente estaba allí como si fuese una comedia. Entonces, claro, digo, lo estamos entendiendo de maneras totalmente diferentes. Claro. ¿Qué estará pensando Spike Jonze, no? En este momento, o sea. Oye, que Spike Jonze hizo la película para todos los seres humanos, ¿no? Entonces, con esa forma de entender el humor o aquella situación tan dramática para nosotros, pues, oye, gente había en la sala, ¿eh? Estaba llena. Bueno, de hecho Spike Jonze a lo mejor dijo, he hecho una comedia y en España no entendió que esto es un drama. Y eso también, puede puede ser, ser. Que los equivocados somos nosotros. Bueno, Lucy quería ver cómo era esto de los mineros y tuvo reacción doble. Nos pilló una huelga de mineros
Y esto que también es algo que caracteriza a los bolivianos. A los bolivianos todo bien, honrados, etcétera, pero no les toquen las narices, ¿eh? No les toquen las narices porque son duros de pelar. Y en este tema de la huelga habían cortado todas las carreteras y bueno, y había pues bastante movida pues con temas de pues eso de sindicatos exigiendo pues unos mínimos de calidad en el trabajo de estas personas que son unas condiciones horrorosas. Así que nosotros nos quedamos atrapados en Sucre. Pero escucha, es que hubo muertos y todo. O Sí, sea, sí, aquella sí. huelga duró, no sé, como una semana o dos. Y ahí no se atrevía nadie a salir de los pueblos y meterse en la carretera. Decían, no, no, que están los mineros. Como, bueno, ¿y qué pasa con los mineros? No, 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 ni media broma. Había gente que lo intentaba, que llegaba hasta allí, veía que estaba cortado, que habían hecho barricadas, qué tal, y se daban la vuelta y volvían. A nosotros realmente pues nos daba igual porque íbamos sin tiempo. Y yo siempre no sé, siempre como que lo leí como un mensaje que nos daba Bolivia de, si no bajáis el ritmo, ¿vale? Nosotros os vamos a obligar a que bajéis el ritmo. Y os vais a quedar tranquilitos, en Sucre, disfrutando de todo, aclimatándoos. O sea que yo lo vi como, lo leí como algo que nos estaba diciendo el país para que bajáramos el ritmo. Siguiendo con el mundo mina, y ya una vez estábamos en Potosí, pues delante teníamos el Cerro Rico, ¿no? El Cerro Rico, que es una montaña que antaño fue, bueno, fuente de plata de gran calidad y que hoy en día es un queso de Gruyère, ¿no? Que cualquier día se va a venir abajo. O sea, aquel pueblo, Potosí, era el lugar con más riqueza del mundo. En un momento fue como de donde salía todo, era una cosa como muy de locos. Y esa montaña que gobierna el pueblo está como a 5.000 metros. ¿No? Entonces allí van los mineros todos los días a cavar agujericos, y su esperanza de vida es de 50 años más o menos, y ya hay como varias empresas y van haciendo agujeros y no se van avisando, y aquello van barrenando, y uno te pasa por encima, otro por abajo, y un día aquello la van a liar fina. E hicimos una excursión que nos metimos allí, y a Lucy casi le da algo. Sí, yo este componente psicológico de toda la historia, eh, no siendo claustrofóbica, me afectó muchísimo, ¿no? Y saber que allí había gente que entraba todos los días, que se jugaba la vida de esa manera, que llegaban hasta lo que llamaban como, ¿te acuerdas? El tío, ¿no? Que era como, bueno, pues una especie de deidad a la que adorar y a la que pedirle que no te pase nada cuando entras a la cueva, ¿no? Y entonces llegaban, le ponían pues unas hojas de coca, le echaban pues un vasito del alcohol, un alcohol, pero que yo qué sé, 80 grados, 70 grados, no sé, que ellos mismos se lo beben para entrar, o sea, un poco yo creo para olvidarse de todo eso que van a tener que vivir y decir, bueno, venga, entro aquí y que sea, pues que pase lo que tenga que pasar, ¿no? Para mí fue demasiado, yo llegué hasta ahí, hasta ese punto donde estaba esta deidad y yo decidí salirme porque, no sé, o sea, fue como también un poco a veces pues este debate interno que tenemos de venimos aquí a ver, o sea, estamos pagando una excursión que realmente ayuda a los mineros, porque hay gente que está viviendo de esto y que ha conseguido salir de la mina porque está haciendo excursiones, pero de alguna forma venimos a ver lo que otra gente está viviendo y sufriendo, no sé, bueno, fueron como muchos pensamientos en mi cabeza y yo pues decidí salirme, ¿no? Rubén entró, que es curioso porque supuestamente, en teoría, pues a él le daba más claustrofobia que a mí, pero claro, como estaba ahí con su rollo de la cámara, de grabarlo y de quererlo, pues encontró su motivación y ahí para adentro que se fue y que se Yo chupó te digo una toda la cosa, excursión, yo 2 horas, ¿no? Ahí dentro. 2 horas y media estuve. Dios mío, Yo, si llevo la cámara, me convierto en superhéroe. claro. Puedo hacer unas cosas Mm, que sin la cámara no. mm. ¿Sabes? Llego más lejos, más alto, más difícil, porque la cámara me lleva. No sé, yo tenía también ahí en el recuerdo ese reportaje que había visto de una de las pocas mujeres mineras que trabajan en Bolivia, de la vida que tenía, o sea, de cómo explotaba la beta que tenía ella y sacaba, o sea, y entraba a una profundidad. No sé, para mí fue como ahí una mezcla de cosas demasiado duras que no pude resistir y me salí. Estando allí en Potosí, nos enteramos del significado de una frase que a mí me encanta, que es, vale más que un Potosí. Sí, sí, sí. Es que Potosí es como que es una palabra bonita. Repetirla, Potosí. Es que suena como a dulce, como a bollico, ¿no? Como a una flor a mí Y me entonces, suena. vale más que un Potosí. Yo siempre pensaba, ¿qué es un Potosí? ¿Qué será un Potosí? Debe ser tiene que ser la hostia, porque si vale más que un Potosí, ¿no? ¿Qué será? ¿No? Y nos enteramos ahí en la Casa de Moneda de lo que fue, ¿no? En aquel edificio que huele a colonización y barbarie, ¿no? Se aclaró el entuerto. Atención, redoble.
La expresión «vales más que un potosí» se refiere a la moneda de 8 reales de la época, concretamente a la calidad de plata que se usaba para acuñarla. Eso es un potosí. Y tu Lucy vale más que un potosí. Que 2. A ver, Rubén, llegamos a tu momento. Uyuni. Hoy lo que ha dicho. Hoy lo que ha dicho Uyuni. Mira, qué bien suena. Uyuni. Tiene unas palabras ahí en Bolivia, ¿sabes? Potosí, Copacabana, o sea, no sé, Uyuni, Titicaca. Titicaca. O sea, Uyuni creo que es mi lugar favorito a nivel paisaje del mundo. Lo fue en aquel momento y lo sigue siendo. Por más que vamos a otros lugares, ese sitio me da una paz. Es como todo tan como de otro lugar. Es es la altiplanicie a más altura también del mundo, más extensa además. Y es tan bonita, o sea, todo blanquito, no es el horizonte, no sé, es que los atardeceres son allí, no sé, es una cosa como... Uyuni colmó todas mis expectativas, o sea, ese blanco, esos tonos de blanco, ese horizonte infinito que no sabes dónde acaba, esas montañas a lo lejos, un coche que pasa por ahí, las puestas de sol que te hacen una sombra kilométrica, esas formas, no sé, la sal, ese silencio absoluto. Fue una cosa como, no sé, yo quiero volver muchas más veces a Uyuni. También hay que decir que tuvimos muy buena suerte con los compañeros de viaje en esa excursión, que yo creo que esto también hace todo, ¿no? Y fue coincidir con varios viajeros que llevaban mucho tiempo de viaje, entonces todos nos tomábamos un poco, o sea, digamos como que nuestro sentir era similar, queríamos hacerlo todo lento, queríamos disfrutar mucho del paisaje, tuvimos muy buena suerte con el conductor también. Pues bueno, alguien que amaba totalmente su trabajo, le gustaba, no tenían, pues lo que decíamos antes, ¿no? Sin ninguna prisa, con ganas de que disfrutáramos simplemente el paisaje, que para ti es novedad, pero que él lo está recorriendo todas las semanas, ¿no? Y la verdad que la suma de esas dos cosas, ¿no? La compañía y el pedazo de paisaje tan único, pues hizo que tengamos un recuerdo precioso de Uyuni. Es que la excursión a Uyuni no es solo ir al salar, es también visitar todas las lagunas altiplánicas, el desierto de Dalí, los geysers, bueno, una cosa espectacular. Y es verdad que la compañía fue inmejorable, porque si nos llega a tocar un conductor rancier y gente que hablase un idioma totalmente diferente al nuestro entre ellos y que no pudiésemos interactuar y que no nos enterásemos de nada, pues hubiese sido totalmente diferente. Pero íbamos con una pareja de argentinos, una chica chilena y su novio es francés. Y es verdad que teníamos como mucho en común. Una de las conversaciones que fue recurrente era el tema del vino, porque todos llevábamos mucho tiempo de viaje y habitualmente pues no catábamos el vino y es como, ay, el vino, porque el vino es chileno, el vino francés, el vino español, el vino argentino, tal así. Y el conductor consiguió, no sé ni de dónde, porque estábamos en medio de la nada, una botella de vino y nos la regaló. Y bueno, creo que también ahí entendimos por qué el alcohol no se llevaba muy bien con la altura, porque fue como una noche un poco de... Y ya saliendo de Bolivia, en la frontera con Perú, llegamos al lago Titicaca, el lago más alto del mundo. Y ahí tuvimos nuestro primer contacto potente con la Pachamama, esas islas del sol y la luna. Y bueno, esa gente, ahí además grabamos una de las entrevistas de Araundén, del documental alrededor de ellas, y tuvimos la posibilidad pues de tener una conversación en más profundidad, ¿no? sobre eso y ver algo que habíamos ido viendo en muchos otros lugares del país, cómo se produce y cómo convivían lo que se llama el sincretismo, ¿no? Cómo la religión católica se había mezclado con las creencias que había precolombinas, ¿no? Antes de la llegada, digamos, de Colón a América, y entonces se había creado pues algo nuevo. Entonces ahí estaban pues la creencia todavía a la Pachamama, la adoración al sol, a la luna, pero que de repente te encontrabas un cuadro de la última cena en la que los apóstoles pues estaban mascando coca, o eran como de colores pues mucho más y de rasgos físicos más andinos, más morenos, y era pues bastante curioso ver pues esa fusión, ¿no? Esa mezcla que se había producido y lo nuevo que salía. Y recuerdo también que veíamos mucho como en los puestos que se podía comprar maletitas de dinero y como miniaturas que también eran ofrendas que se hacían pues a esas deidades pues para que te vaya bien por distintos motivos, ¿no? Vamos a viajar un poco los sentidos y el mapa sonoro no puede ser otro que meternos en esa mina en Potosí y sentir un poco esa claustrofobia, ese agobio y esa vida tan dura que llevan los mineros allí.
¿Sí? Hay un gato, hay un tío, hay un primo. De más dentro también trabaja. Esta ñatita quería conocer al jefe siempre. Cajón, te lo habían comprado, jefe. Voy a presentar a la banguayana. Dos. Y el cromoviajismo de Bolivia no puede ser otro que el color blanco. El blanco de Uyuni. No sé si he hablado antes de esto. Uyuni es un sitio espectacular, con esos blancos, esas cosas, bonito, tienes que ir, muy precioso. Nosotros lo pillamos en estación seca y, claro, siempre tenemos las ganas de verlo en formato espejo. Bueno, es que tiene que ser calla. No me los nombres que nos vamos ahora mismo, aunque no se pueda. ¿Y si fuese un sabor? Pues la coca. La coca, ese sabor de coca que, o sea, si lo pienso lo puedo saborear, fíjate. Y es que además tengo un recuerdo de la coca de unos chavales, los que también fueron digamos, a entrar a la mina de Potosí, que se la dieron para mascar y entonces, no me acuerdo dónde eran, pero entre ellos hablaban en inglés. Disgusting. It's fucking disgusting. O sea, es que me acuerdo de esa frase que me dio una risa, ¿no? Porque realmente a la coca también hay que darle su tiempo, como a Bolivia. Sí. ¿Y a qué huele? ¿A qué huele Bolivia? Pues al olor del aire en altura, que es como un aire frío que te entra por la nariz y que te entra también por la garganta, ¿no? Yo diría que ese es el olor que se mantuvo durante todos esos días, un olor de aire frío, de aire de altura. Bueno, ¿y qué recuerdo y sensación tenemos de Bolivia? ¿Volveríamos? ¿En qué tipo de viaje? Hay que volver, aparte de por ver el Salar de Uyuni con agua, Por favor. nos falta la mitad del Bueno, este del país. Nos falta mucho, o sea, Claro, al final, como todos, en claro. un mes no te recorres un país como ese. Y es que además yo volvería a los sitios que fuimos también. O sea, es que esto se complica mucho porque es lo de siempre. La lista no solo disminuye, sino que aumenta. Yo sí que creo que esta segunda vez iría más preparada psicológicamente para la personalidad de los bolivianos y tendría más paciencia en el sentido de no esperar encontrarme quizá esas expresiones de cariño que veníamos teniendo en Paraguay, ¿no? Esa gente que está deseando hablar contigo. O sea, esto es otro tipo de cultura que también requiere otro tipo de interacciones y a mí al principio me costó bastante, esto lo recuerdo y me gustaría darle una segunda oportunidad sabiendo un poco más, conociendo un poquito más sobre cómo es su realidad y cuál es su manera de interactuar con las personas. Vamos a ver qué nos cuenta Sele, del Rincón de Sele, que él es muy estudioso de las cosas así de fondo de un país. Seguro que tiene algo muy interesante que contarnos en la segunda opinión. Bolivia forma y formará parte del que para mí ha sido siempre un viaje iniciático, el momento en el que decidí dejar mi trabajo, dejar mi vida anterior y largarme a Sudamérica sin billete de vuelta. Solo llevaba un billete a Buenos Aires, el pasaporte, una mochila y muchas ganas de improvisar. A mitad de camino, después de pasar San Pedro de Atacama, las lagunas altiplánicas, los géiseres, los volcanes y ponerme a 4.000 metros de altura sobre el nivel del mar, llegué al famoso Salar de Uyuni, que no es famoso porque sí, es famoso porque representa la inmensidad, la soledad, la pérdida completa de la noción del espacio y del tiempo, además de ser un sitio alucinante para quienes nos gusta la fotografía. Pues una vez llegué a Uyuni, anduve algo más de un mes por Bolivia, subí hasta Potosí, fui a Sucre, fui a La Paz,
Fui a las ruinas de Tiahuanaco, al lago Titicaca y también a uno de mis descubrimientos, el área de Rurrenabaque y las Pampas del Yacuma, una zona ya amazónica donde pude vivir experiencias de naturaleza salvaje muy llamativas, con mogollón de caimanes, con capibaras, aves de todo tipo, monos, y esas noches que no son precisamente silenciosas. ¿Qué trajo para mí o qué me aportó Bolivia que no tuviera ningún otro país del entorno? Para mí Bolivia es y bueno, a lo mejor hay quien no está de acuerdo conmigo, para mí Bolivia es el país más auténtico de América Latina, porque es la metáfora en sí mismo de lo que representa Sudamérica, Latinoamérica, Hispanoamérica, como lo queramos llamar. Es el país que conserva más tradiciones, donde la población es mayoritariamente indígena, más que en ningún otro país de la región, y eso se nota, ¿no? Eso se nota en el apego a la Pachamama, en escuchar quechua, escuchar aymara, escuchar otras muchas lenguas milenarias, estando en Bolivia, y a la vez ese influjo, esa mezcla, ese barroco que encuentras en las fachadas de Potosí, de Sucre, de La Paz, que es muy recomendable, y a la vez lo mezclas con ruinas antiquísimas en la propia Isla del Sol, en el lago Titicaca, o en la ya mencionada Tiahuanaco, con esas estatuas que recuerdan a veces a los moáis de Isla de Pascua, pero con unas estelas inscritas, donde hay mucha sabiduría que se ha quedado ahí, que todavía está por descifrar. Al final es Bolivia un compendio de todo lo que yo me esperaba de Sudamérica. Lo encontré allí, lo encontré en Bolivia, lo encontré a más de 4.000 metros de altura casi todo el tiempo, salvo la parte amazónica. Lo hallé mascando hojas de coca, charlando con los lugareños y dejándome llevar por un país que, como he dicho al principio, es el resumen, es el compendio perfecto de lo que es el continente americano. Así que siempre lo guardaré mucho cariño. De Bolivia partí hacia Perú, pero ese, chicos, es otro viaje. Hasta pronto. A Sele podéis encontrarle en elrincondesele.com y en redes como @elrincondesele. Y a nosotros en el blog algoquerecordar.com y en redes como @algoqrecordar. Recordar que tenemos no 2, sino 3 libros: Las tontunas viajeras, Algo que recordar viajando con mochila y Algo que recordar viajando con bebé. Y ya para despedirnos, si Bolivia es un país que os llama la atención, con el que tenéis ganas desde hace tiempo de encontraros, que vayáis y lo recorráis a vuestra manera. No repitáis nuestro viaje, con vuestros errores, con vuestros aciertos, porque el mejor viaje es siempre el que se vive en primera persona. Hasta la semana que viene. Os mandamos un chape. 你好世界 Привет, мир! ¡Chao, mundo!